Capítulo 41. Sin esto, no podemos encontrar la paz. Hyuga Yashi miró en silencio a los demás en la habitación, luego giró su mirada hacia el exterior y cerró los ojos. La extraña atmósfera llamó la atención de los principales miembros de la familia Hyuga presentes, quienes intercambiaron miradas confundidas. De repente, un espeso hedor a sangre llenó el aire, provocando que sus expresiones cambiaran drásticamente mientras todos se giraban hacia la puerta. Yashi suspiró. No esperaba que fueras la primera, Miyuki. En la puerta de la sala de reuniones, una figura se detuvo a mitad de movimiento, pero rápidamente reanudó su movimiento, empujando la puerta con calma para abrirla. Hyuga Miyuki, ¿qué estás tratando de hacer? A través de la puerta abierta, pudieron ver a dos guardias tendidos en charcos de sangre más abajo en el pasillo. El tercer anciano se levantó abruptamente, su voz llena de furia. ¿Intentas traicionar al clan? Tus padres dieron su vida gloriosamente en la batalla por la familia principal. ¿Vas a deshonrarlos en sus tumbas? La fría expresión de Hyuga Miyuki se retorció con una ira visible. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se movió a una velocidad increíble, apareció detrás del tercer anciano y le asestó un puñetazo, lleno de rabia, directamente en el pecho. Y así, el único capaz de detenerla, simplemente observó la escena desarrollarse sin intervenir. Años de inactividad habían embotado los instintos de combate del tercer anciano, y ni siquiera logró resistirse. Su pecho fue atravesado por completo, y su cuerpo se tambaleó inestablemente antes de desplomarse en el suelo. Ruido sordo, ... Un silencio denso llenó la sala. Durante unos segundos, los ancianos de la familia principal quedaron atónitos, con las pupilas contrayéndose mientras usaban rápidamente técnicas de movimiento corporal para distanciarse de Miyuki, observándola con recelo. ¿Gloria? ¿Acaso esta supuesta gloria es la razón por la que, como su hija, sigo siendo tratada como basura después de su muerte? Miyuki se burló burlonamente. No necesito ese tipo de gloria. Basta de charla, dijo el segundo anciano con frialdad, alzando las manos. Puede que la función de castigo del sello del pájaro enjaulado haya sido neutralizada, pero no olvides tu lugar. Quizás tu vida te recuerde que siempre serás solo un miembro de la rama. Activó la técnica del sello del pájaro enjaulado, pero Miyuki permaneció inmóvil. Sus palabras vacilaron y sus movimientos se congelaron. ¿La foca enjaulada no funciona? Imposible. Te lo quitó Tsunade. ¿Ese viejo Sarutobi Hiruzen realmente pretende destruirnos? Las miradas de los ancianos se dirigieron al pergamino de la técnica de división frente a Yashi, sus corazones se llenaron de miedo. ¿A cuántos miembros de la rama familiar se les neutralizaron los sellos? ¿Qué estaban haciendo ahora? Solo el anciano jefe pareció entender algo, su expresión se volvió cada vez más complicada. Usted previó esto, ¿no es así, líder del clan? No quería creerlo, admitió Yashi con tono serio. Pero al verlos así, me di cuenta de que este día era inevitable. Al observar a los ancianos de la familia principal, aterrorizados y sin rumbo, Yashi sintió una punzada de tristeza. Sin embargo, al posar su mirada en el cadáver del tercer anciano, no pudo evitar sentir una extraña satisfacción. Yashi se volvió hacia Miyuki y preguntó, «No has venido sola, ¿verdad? Hay muchos guardias de camino a esta sala de reuniones. No podrías haber llegado tan rápido sola. Eres agudo, líder del clan». Una voz tranquila resonó desde fuera de la habitación, acompañada por el sonido de numerosos pasos. Varios shinobi Hyuga, liderados por Hyuga Yuki, entraron a la sala de reuniones como si fueran dueños del lugar. Mientras tanto, en el frente, Minato, Hyuga Fuji y su equipo usaron la técnica del dios del trueno volador para llegar al campo de batalla. Tras intercambiar algunas palabras con la unidad médica y asegurar la seguridad de Rin, Minato condujo al grupo al centro de mando. Allí les esperaba un hombre de rostro severo. «Señor Fugaku, ¿dónde están el señor Orochimaru y Jiraiya Sensei?», preguntó Minato. El hombre era Uchiha Fugaku, el actual jefe del clan Uchiha. El señor Orochimaru está explorando las unidades lideradas por los dos Jinchuriki, mientras que el señor Jiraiya lo espera en la sala de mando, cuarto Hokage. Fugaku le sonrió sinceramente a Minato, que vestía su capa de Hokage. Hyuga Fuji observó la expresión de Fugaku, su mirada tranquila. En esta generación, demasiadas personas nacieron en el momento equivocado. El cuarto Hokage, Fugaku, realmente el segundo Hokage no le había dado a los Uchiha la oportunidad de integrarse a la aldea. Los Uchiha eran parte de Konoha, una piedra angular de su fundación. Tobirama jamás hubiera querido la destrucción del clan, ya que eso habría significado el declive de Konoha.
La policía se había ganado su infamia, pero la causa principal era el temperamento de los Uchiha. Al menos al principio, Obito no se había enfrentado a la animosidad de sus compañeros ni de los aldeanos. Tobirama probablemente esperaba que surgieran más Uchiha como Kagami, verdaderos contribuyentes al crecimiento de la aldea. Si no aparecía ninguno, la policía serviría de barrera para impedir que los Uchiha ascendieran al puesto de Hokage. Ganar el apoyo público era a menudo lo único que se necesitaba. La personalidad de Fugaku no era lo suficientemente asertiva, como lo demuestra su postura ambigua tanto sobre el golpe como sobre las acciones de Itachi. Sin embargo, su decisión inicial de aliarse con Minato antes de su ascenso al poder había sido la correcta. Desafortunadamente, Minato había muerto. Y Hyuga Yashi, él también nació en la era equivocada. Entiendo. Devolviéndole la sonrisa a Fugaku, Minato se giró hacia los demás. Fuji, ven conmigo a la sala de mando. Kusina, lleva a Kakashi y a los demás a familiarizarse con el área. De vuelta en la sala de reuniones del clan Hyuga, Yashi suspiró mientras miraba la expresión resuelta de Yuki. Después de lo que hiciste hoy, ya no hay lugar para ti en Konoha. Konoha nunca nos dio la bienvenida. Estoy aquí por la técnica de división. Las manos y el rostro de Yuki estaban manchados de sangre mientras decía fríamente. Entrégalo, líder del clan. Quizás tu muerte no sea tan dolorosa si cooperas. Así que eso es todo, aún no has eliminado por completo el sello del pájaro enjaulado, ¿verdad? El anciano principal, frunciendo el ceño, activó su Byakugan. Al examinar los sellos de Miyuki, Yuki y los demás miembros de la rama, notó que el sello del pájaro enjaulado seguía intacto. Sin embargo, se le habían añadido intrincados patrones de sellado para suprimirlo. La situación de Miyuki parecía única, su sello cambió de manera diferente. ¿No lo has roto del todo? Los ancianos de la familia, al principio enfurecidos, de repente se detuvieron y luego se alegraron. El segundo anciano se volvió rápidamente hacia Yashi. Líder del clan, destruya la técnica de división inmediatamente. No podemos permitir que estos traidores se liberen del sello del pájaro enjaulado. Mientras hablaba, se movió hacia Yashi, con la intención de destruir el pergamino él mismo mientras buscaba refugio al lado del líder del clan. Como líder del clan, la fuerza de Yashi rivalizaba con la de un Jonin de élite. Los miembros traidores de la rama carecían de las técnicas secretas de la familia principal, por lo que sus posibilidades de vencerlo eran escasas. Con Yashi y los ancianos unidos, estos rebeldes no tuvieron ninguna oportunidad. Pero justo cuando el segundo anciano tomó el pergamino, Yashi se levantó de repente y le propinó un rápido golpe con la palma en la parte superior de la cabeza. Grieta. La sangre salpicó por todas partes mientras el segundo anciano se desplomaba sin vida en el suelo. La mancha carmesí se extendió por la túnica de Yashi, pero su expresión permaneció fría mientras volvía a sentarse. La sala cayó en un silencio atónito. Tanto los ancianos de la familia principal como los rebeldes de la rama miraron a Yashi con incredulidad. Solo el anciano jefe suspiró profundamente, volviendo a su asiento y cerrando los ojos. Tómalo. Yashi recogió el pergamino y se lo lanzó a Yuki. Luego sacó otro pergamino de su túnica y se lo entregó también. Planean llevar a mucha gente con ustedes, pero sin el sello del pájaro enjaulado, atraerán la atención de todo el mundo ninja. Carecen de la fuerza para protegerlos. Usen este sello. Fue desarrollado con la ayuda del tercer Hokage. Decidan ustedes mismos si lo usan. La voz de Yashi era firme, casi indiferente. Este sello conserva todas las funciones del sello del pájaro enjaulado, excepto la capacidad de controlar la vida y la muerte. Quizás, así es como se concibió el sello del pájaro enjaulado. El tercer Hokage también me dio una orden de autorización especial. Esto garantizará su salida segura de Konoha. Hizo una pausa, con la mirada distante. Se suponía que yo sería uno de los planes de contingencia del tercer Hokage. Se suponía que esa autorización me permitiría movilizar libremente a los Hyuga contra Danzo. Pero desde el principio, no tenía intención de proteger a la familia principal. La tez pálida de Yashi reveló su agotamiento. Si Danzo hubiera eliminado algunas figuras problemáticas, podría haber seguido adelante con sus reformas. Pero ahora que la rama familiar había dado el primer paso, que así fuera. Yashi cerró los ojos, al igual que el anciano principal. Sin embargo, los demás ancianos de la familia principal observaban con pánico. Yuki miró fijamente los dos pergaminos en sus manos, su expresión oscura y conflictiva. Esa autorización, ese hombre dijo que hoy habría sobrevivientes. Pensé que significaba que habíamos cometido un error.
Pero resulta que, se refería a ti. Yuki volvió su mirada hacia Yashi, cuyo comportamiento tranquilo no transmitía miedo ni desafío, solo aceptación de la situación. Después de una breve pausa, Yuki centró su atención en Miyuki, encontrándose con sus ojos igualmente conflictivos. Yuki volvió la mirada hacia Yashi, cuya calma no transmitía miedo ni desafío, sino solo aceptación de la situación. Tras una breve pausa, Yuki centró su atención en Miyuki, encontrando su mirada igualmente conflictiva. Con voz fría, Yuki declaró: después de hoy, la familia principal Hyuga ya no existirá. Solo tú y tu esposa permanecerán, líder del clan. El anciano jefe de repente abrió los ojos, su expresión estaba llena de ira y desesperación. ¿Es realmente necesario llegar a esto? Yuki respondió sin dudarlo, con voz firme y resuelta. Sin esto, no podemos encontrar la paz. En cuanto terminó de hablar, los miembros de la rama que habían permanecido en silencio detrás de Yuki revelaron repentinamente sonrisas salvajes. La locura brilló en sus ojos mientras se abalanzaban sobre los ancianos restantes de la familia principal. La sala de reuniones, que una vez fue serena, pronto se llenó de gritos y alaridos de desesperación, mezclados con risas maníacas. El caos y el derramamiento de sangre se extendieron por todo el espacio confinado, resonando mucho más allá de las paredes. Y aún así, nadie vivo en los alrededores se atrevió a escuchar o intervenir. Desde un punto de observación distante, Yuga Meihoku permaneció en silencio, presenciando cómo se desarrollaba la masacre. Su expresión era una mezcla de tristeza, conmoción e innumerables emociones no expresadas. Había esperado que la lucha de poder dentro del clan Hyuga condujera a una agitación, pero ni siquiera él había anticipado la brutalidad con la que se desarrollaría. Después de hoy, la familia principal Hyuga dejaría de existir, reducida a meras sombras de su antigua autoridad. Y así, con su túnica ahora empapada en sangre, permaneció arrodillado en el centro de la habitación, su expresión tranquila pero su corazón pesado. Miyuki dudó por un momento antes de dar un paso hacia él, su mano apretando los pergaminos mientras se arrodillaba ante el líder de su clan. Gracias. Yashi abrió los ojos y miró a Miyuki, su expresión ilegible. Protégelos bien, dijo en voz baja. Condúcelos a un futuro donde ni la rama familiar ni la familia principal tengan que vivir con miedo. Miyuki bajó la cabeza, agarrando con fuerza los pergaminos. Por un instante, quiso decir algo, una disculpa, quizás, o una promesa, pero no le salieron las palabras. En lugar de eso, se puso de pie, se giró hacia los demás y asintió hacia Yuki. Los miembros restantes de la rama que habían llevado a cabo la masacre comenzaron a reunirse a su alrededor, sus expresiones ya no eran salvajes sino sombrías. La habitación ahora estaba en silencio, salvo por el débil crepitar de las llamas distantes y el suave arrastrar de pies mientras los rebeldes se preparaban para partir. Yuki miró a Yashi una última vez. Hoy nos liberamos de las cadenas que nos ataban. Pero el precio fue muy alto. Yashi no respondió. La mirada de Yuki se detuvo un momento más antes de darse la vuelta y sacar a los demás de la sala de reuniones. Cuando desaparecieron en las sombras de la noche, la otrora poderosa familia principal Hyuga quedó en ruinas. Solo Yashi y su esposa quedarían como los últimos vestigios de un legado que había atravesado generaciones. Desde una distancia segura, Meihoku observó las figuras que se alejaban de miembros de la rama, un profundo suspiro escapa de sus labios. El clan Hyuga ha cambiado para siempre, murmuró para sí mismo. Alejándose de la escena, desapareció en la oscuridad, dejando atrás un clan que nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 42. Ve a intimidar al ninja del país de la nieve Tokuma, ¿por qué has vuelto? En la residencia del antiguo líder del clan, el padre de Hyuga Yashi frunció el ceño mientras miraba a Tokuma de pie en el patio. Tokuma, un espía enviado a Road por Yashi, debía informarle. Pero ahora que estaba allí, ¿para qué? El señor tercero encargó a Lady Tsunade romper el sello del pájaro enjaulado. Danzo lo descubrió y ya le envió el método al líder del clan. Me preocupa que Yashi-sama dude o tome la decisión equivocada, así que recurrí a usted en busca de orientación. Las pupilas del padre de Yashi se contrajeron al fijar la mirada en Tokuma, analizando cada expresión en busca de señales de engaño. Tras un largo instante, cerró los ojos. Amo, té, dijo una sirvienta al entrar en el patio. Intercambió brevemente miradas con Tokuma antes de dejar la bandeja de té y marcharse ante el impaciente saludo del padre de Yashi. Tokuma miró a la criada que se retiraba antes de hacer una leve reverencia. Danzo ya ha tomado el control de los Anbu y ha llegado a un acuerdo con los dos asesores.
La policía y otros clanes, ajenos a la situación, han sido interceptados por agentes de la raíz. Ahora que Danzo ha aislado a Tsunade, podría verse obligada a abandonar Konoha temporalmente. Y sin que ella se oponga, Danzo tomará el control total de la gestión de la aldea. El padre de Yashi pensó profundamente después de escuchar la evaluación de Tokuma. Enfrentar a Danzo de frente en estas circunstancias sería imprudente. Muy bien. Dile a Yashi que siga las instrucciones de Danzo por ahora. Comprendido. Tokuma hizo una reverencia y salió de la residencia, su expresión se oscureció mientras miraba hacia la casa una última vez. Me preocupaba que pudieras causar problemas al clan Hyuga en tus momentos finales, pero parece que llegué demasiado tarde. Es una lástima no poder ocuparme de esto personalmente. Dentro de la casa, el padre de Yashi se desplomó en el suelo, agarrándose la garganta mientras luchaba por respirar. De pie junto a él, la sirvienta reveló una sonrisa torcida y perturbada. Maestro, realmente quería grabar en ti el sello del pájaro enjaulado original y verte retorcerte de dolor hasta tu último aliento. Pero, tienes un buen hijo. Por el amor de Yashi-sama, te concederé una muerte digna. El padre de Yashi la fulminó con la mirada, intentando activar el sello del pájaro enjaulado, pero ni siquiera levantó el brazo antes de que la luz abandonara sus ojos. La sirvienta permaneció en silencio durante 3 minutos más, asegurándose de que el veneno hubiera surtido efecto, antes de agacharse para tomar su Byakugan. Sin mirarlo de nuevo, desapareció entre las sombras. Esto es, Yuga Tokuma entró en la sala de reuniones, un silencio sofocante lo envolvió de inmediato. La tenue iluminación reveló tenues contornos de sillas volcadas, manchas de color rojo oscuro en el suelo y cuerpos sin vida esparcidos por la habitación. Tokuma tragó saliva con fuerza, reprimiendo la oleada de alegría en su corazón mientras volvía su mirada hacia la única persona que aún estaba con vida en la habitación. Señor Yashi, ¿qué pasó aquí? El rostro de Tokuma estaba tan sin emociones como siempre, sin preocupación ni dolor. Yashi lo miró un buen rato, recordando a los miembros de la rama que acababan de partir. Suspiró. Nada más que una retribución merecida, dijo. Estás aquí bajo las órdenes de Danzo, ¿no? Yashi se levantó de su asiento, con su túnica blanca manchada de sangre, aunque no parecía importarle. Caminó lentamente hacia la salida. Tokuma se hizo a un lado y se inclinó levemente cuando Yashi pasó. Voy a cambiarme de ropa. Avisa a Hisashi para que se haga cargo del clan Hyuga. Tokuma se congeló y levantó la cabeza de golpe para mirar a Yashi. Bajo el brillante sol del mediodía, pudo ver el cansancio en el rostro severo de Yashi, y un rastro de alivio. Esta vez, me pondré del lado de Danzo. Toda la culpa recaerá sobre mí. Cuando regrese el cuarto Hokage, renunciaré como líder del clan y Hisashi ocupará mi lugar. A partir de ahora, ya no es necesario que me llame señor. Ya no hay familia principal en el clan Hyuga. Tokuma permaneció en silencio durante un largo rato antes de hacer una profunda reverencia. Como desees. Yashi volvió su mirada hacia el horizonte, su voz suave pero decidida. Los pájaros que buscan la libertad han roto sus jaulas y ahora pueden volar a donde quieran. Pero quienes permanecen en la jaula por elección propia, se ganarán el favor de su amo. Es difícil decir quién ganará más o perderá más al final. Pero ya que eligieron este camino, solo puedo esperar que lo recorran con una sonrisa. Vuelen más alto y más lejos que cualquiera de nosotros. Si no hubieras contactado conmigo, no habría sabido que tantos en el clan querían irse, dijo Hyuga Fuji, mirando a Yuki mientras caminaban por las calles de Konoha. Su mirada se dirigió brevemente a las 20 personas que los seguían antes de respirar profundamente. Yuki activó su Byakugan, escaneando los alrededores. Si no fuera por esa persona, no me habría dado cuenta de que había alguien como tú en la rama familiar, un verdadero experto. Tenía pensado preguntar, ¿quién es esa persona? Lo sabrás cuando llegue el momento, dijo Yuki con una leve sonrisa, negando con la cabeza. Aún no estaba listo para revelar nada. Vamos, bromeó uno de los miembros de la rama, con un tono relajado que ninguno de ellos se había atrevido a usar antes. Sigue diciendo esa persona, pero nunca nos dice quién es. Empiezo a pensar que esa supuesta persona no existe y que Yuki se los inventó para justificar su rebelión. Yuki rió entre dientes. Con todo lo que ha pasado hoy, ¿no te parece un poco un sueño? Quizás no sea tan descabellado llamarlo fantasía. El grupo estalló en risas suaves y colectivas. Realmente parecía un sueño. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos, líder del clan Yuki? Preguntó uno de los shinobi Hyuga, con los ojos fijos en el gran pergamino atado a la cintura de Yuki.
El pergamino, capaz de almacenar seres vivos, no estaba disponible en el mercado. Se lo había dado Yuki, quien lo había usado para almacenar a sus familiares inconscientes antes de traerlos. Su confianza en el misterioso benefactor de Yuki provenía en gran medida de artículos como este. Yuki miró el camino. Nos dirigimos al país de la nieve. Allí los ninjas son débiles, y no hay leyendas extrañas ni clanes poderosos de los que preocuparse. Con Danzo manteniendo a Konoha ocupada por ahora, podemos establecernos allí, ocultar nuestra presencia y fortalecernos poco a poco. Mientras caminaban, Yuki se giró hacia Miyuki, quien había estado en silencio. ¿Y tú qué planes tienes? Miyuki pensó por un momento antes de responder. Me quedaré contigo por ahora. Su mirada se movió ligeramente y agregó. Pero hay algo que necesito resolver primero, algo que falta, algo incompleto. El grupo cayó en un silencio contemplativo y su atención se dirigió hacia el camino que tenían por delante. Su sueño de libertad apenas comenzaba. Capítulo 43. Minato, esta vez, no estoy solo. Varios guardias observaron la partida de Hyuga Miyuki y su grupo. Uno de ellos preguntó de repente. El clan Hyuga no suele usar herramientas ninja, ¿verdad? ¿Qué hacen con un pergamino de almacenamiento tan grande? Su compañero respondió. Tal vez tengan la misión de entregar suministros al frente. ¿Por qué crees que hay un problema con el clan Hyuga? No, no es eso. El ninja, confundido, negó con la cabeza. Nadie creía que el clan Hyuga desertara. La familia principal no tenía necesidad, y la rama familiar carecía de poder. Me acabo de acordar de la tienda de herramientas ninja de mi amigo. Acaba de nacer su hija, creo que se llama Tenten. Ahora mismo, la tienda está de rebajas, así que hay descuentos si vas a comprar algo. ¿De verdad estás haciendo publicidad? ¿No serás tú ese amigo tuyo, por casualidad? El capitán suspiró y le dio una palmadita en el hombro. Mirando hacia la zona donde Katsuyo había aparecido recientemente, habló con seriedad. Solo somos guardianes. Nuestro trabajo es asegurarnos de que ningún espía o ninja rebelde peligroso entre o salga. No le des demasiadas vueltas. Habiendo vivido tanto tiempo, comprendió plenamente la importancia de la autoconservación. Los Anbu acababan de advertirles que no se preocuparan por el alboroto de la aldea, y entonces el clan Hyuga se marchó con órdenes firmadas por el tercer Hokage. Era evidente que la situación era mucho más profunda de lo que parecía. Mejor no darle vueltas. Al escuchar las sabias palabras del capitán, los demás dejaron de lado sus sospechas y se prepararon para seguir vigilando la puerta. Sin embargo, pronto divisaron a una mujer rubia de expresión sombría que se acercaba a lo lejos. «Su. Señora Tsunade». Al oír sus voces, la mujer levantó la cabeza y los miró. Su expresión se ensombreció aún más al salir del pueblo sin decir palabra. Los ninjas guardianes podían sentir el poderoso chakra que emanaba de ella y tragaron nerviosamente, sin atreverse a detenerla. A lo lejos, las figuras de los Anbu y de Rota aparecían y desaparecían. Solo después de ver a Tsunade salir de la aldea, desaparecieron también. ¿Qué es esto? ¿De verdad me están escoltando fuera del pueblo? A 1 kilómetro de Konoha, Tsunade finalmente desahogó su frustración golpeando un árbol. Su corazón rebosaba ira y resentimiento. A la orgullosa princesa del clan Senju, una de los Sannin legendarios, ¿le estaban pidiendo que abandonara la aldea? ¡Qué ridículo! Anteriormente, tras darse cuenta de que nadie acudiría en su ayuda, había considerado buscar el apoyo de ciertos clanes ninja. Pero con la aparición de los Anbu, supo que era inútil. La mayoría de los clanes ninja probablemente habían llegado a algún tipo de acuerdo. De lo contrario, los dos asesores, que representaban los intereses de los clanes, jamás habrían permitido que los Anbu se involucraran. Las voces dentro de los clanes estaban divididas. Algunos de la generación más joven abrazaron la voluntad del fuego, mientras que los mayores se aferraban a las glorias del pasado. Ya sea que hubieran llegado a un consenso o que un bando hubiera dominado por completo al otro, la situación era más grave de lo que Tsunade había anticipado. No sabía en quién podía confiar ni tenía tiempo para hablar con cada clan individualmente. Originalmente, había pensado que los clanes Hyuga y Uchiha podrían servir como aliados. La familia principal del primero tenía una autoridad centralizada y la disidencia interna era mínima, mientras que la arrogancia del segundo los aislaba de la mayoría de los demás clanes. Pero ahora, con la foca pájaro enjaulado siendo uno de los catalizadores de la agitación actual, buscar la ayuda de los Hyuga, eso solo terminaría en humillación. En cuanto a los Uchiha, sus fuerzas principales estaban en el campo de batalla. Los ninjas restantes ni siquiera eran suficientes para la fuerza policial.
Tampoco eran una opción. Entre los clanes que se inclinaban por el Hokage, había aliados potenciales. Sin embargo, la aparición de ese viejo, Sarutobi Hiruzen, había destrozado sus esperanzas. Tsunade Hime, incluso si reúnes gente ahora, ¿qué lograrás? Solo crearás caos, convirtiendo a Konoha en el hazmerreír de los espías enemigos. Las defensas de la aldea ya son algo laxas. Si las demás aldeas se enteran del conflicto interno en Konoha, sin duda aprovecharán la oportunidad para atacar. En esta prolongada guerra, Kumogakure no ha sufrido tanto como las demás. Esta guerra se ha prolongado demasiado. Tanto los aldeanos como los ninjas están cansados. No dejen que su ira arrastre a Konoha aún más hacia el atolladero del campo de batalla. Los ninjas en el frente, que luchan para poner fin a la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, se desanimarían. Ja. La generación anterior sí que tenía un don para hablar desde una posición moral elevada. Fueron Danzo y sus asesores quienes dieron el primer paso, y ahora esperaban que ella se retractara. ¿Cómo era eso justo? Y ni siquiera le permitieron resistirse. Pero no podía ignorar sus palabras por completo. Kumogakure se había retirado debido a la repentina muerte del tercer Raikage. El cuarto Raikage necesitaba regresar para asumir el liderazgo y estabilizar la situación. De lo contrario, la guerra podría haber continuado. Entre las demás aldeas, Iwagakure había sufrido pérdidas considerables debido a la guerra con Konoha y el asedio al tercer Raikage. Sin embargo, no quiera un hombre con la determinación de enviar 10.000 ninjas para rodear al tercer Raikage. No dudaba en aprovechar cualquier oportunidad. En cuanto a Tsunagakure, aunque eran aliados, todavía era necesaria la precaución. Después de considerar todo esto, Tsunade solo pudo enviar a Katsuyu de regreso y, con el corazón apesadumbrado, abandonar la aldea bajo la atenta mirada de Anbu y Road. Quedarse en la aldea podría resultar en una emboscada. Además, tendría que enfrentarse a esos asquerosos individuos a diario. Irse era la mejor opción. ¿De verdad creía el anciano que sus tres amigos no causarían problemas? Enviarlos al frente era una cosa, pero no dejarles ninguna protección. Se estaba volviendo cada vez más senil. Tsunade-sama, lo siento. El último resto de Katsuyu apareció con Shizune. Con solo 13 años, Shizune miró con culpa a la enojada Tsunade y no dejó de disculparse. Todo es por mi culpa. Tsunade-sama no tuvo más remedio que, suficiente. Al ver a Shizune, que se disculpaba, Tsunade sintió que su ira se calmaba gradualmente. Su expresión se suavizó y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Ella abrazó a Shizune y susurró, mientras estés a salvo, eso es todo lo que importa. Una de las razones por las que se fue su preocupación de que Danzo pudiera usar a Shizune en su contra. En comparación con apuntarla, encontrar y capturar a Shizune fue mucho más fácil. Ella no podía soportar perder a nadie más, la ternura rara vez vista de Tsunade sorprendió a Shizune, pero pronto apareció una leve sonrisa en su rostro mientras abrazaba a Tsunade. Tsunade-sama debe estar realmente preocupada por mí, consolándose mutuamente, los dos pronto recuperaron la compostura. Tsunade miró a Shizune y dijo, vamos al campo de batalla. Si el viejo causó este desastre, más le vale que encuentre una solución. Mientras hablaba, Tsunade instintivamente sacó sus dados, queriendo tirarlos para ver si su decisión era buena o mala. Pero, recordando el pasado, dudó y los guardó. Confiar en las apuestas para predecir el futuro probablemente no era fiable. Después de todo, incluso perdiendo, Shizune casi muere. Incluso cuando ella perdió, Tsunade pensó en alguien que una vez dijo que ganar o perder dependía completamente de si quería o no. Su expresión se volvió extraña. ¿Ese chico Yuga Fuji pudo haber hecho trampa de alguna manera? En el centro de comando de primera línea, Jiraiya y Minato habían estado discutiendo sobre el mismo tema durante mucho tiempo. Minato, ahora eres el Hokage. Ya no puedes correr riesgos como antes. Sensei, lo entiendo. Pero así es como lucho. Minato miró a Jiraiya, quien se oponía a su plan de encargarse personalmente de la unidad de la bestia con cola, y negó con la cabeza con impotencia. ¿No confías en mí? Puedo retirarme cuando quiera. No se trata de confianza, Minato. ¿Has considerado tu posición? Jiraiya suspiró. Tu presencia en el campo de batalla es aún más intimidante que la del tercer Raikage. Si Noki tuviera la determinación de enviar a más de 10.000 ninjas contra el tercer Raikage, ¿qué crees que haría el tercer Mizukage? El actual Mizukage había sido miembro de la guardia personal del primer Mizukage. De no ser por la abrumadora fuerza del segundo Mizukage, Tsuki Genjutsu habría asumido el cargo hace mucho tiempo.
Alguien con acceso a todo el poder de Kirigakure, que probablemente había presenciado de primera mano al dios del trueno volador, ¿no habría considerado cómo contrarrestar a Minato? Esta vez no estoy solo. Minato miró a Hyuga Fuji con ojos llenos de confianza y le sonrió a Jiraiya. Tengo a Kakashi, Yakumaru, Fuji y Kushina a mi lado. No te preocupes. Capítulo 44. Somos camaradas. Al escuchar las palabras de Minato, Jiraiya miró a Hyuga Fuji y murmuró. Escuché que seleccionaste guardias de los clanes Hyuga y Uchiha. Él es uno de ellos, ¿no? Sí, Fuji es increíblemente fuerte. Luchó junto a mí para derrotar a los 7 espadachines ninja de la niebla. Ah, ¿sí? ¿Te encargaste de esos tipos problemáticos? Jiraiya arqueó una ceja y miró a Hyuga Fuji con una mirada de admiración. Nada mal. En 2 días, sin una fuente confiable de información, nadie aquí se había dado cuenta de que Fuji había dominado la técnica del dios del trueno volador. Al notar esto, la sonrisa de Minato se ensanchó. Fuji ya ha aprendido el dios del trueno volador. Si trabajamos juntos, nadie podrá detenernos. Jiraiya, que al principio solo se sorprendió de que un miembro de la rama Hyuga tuviera este nivel de habilidad, abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿El segundo usuario del dios del trueno volador? Mi dominio del dios del trueno volador no ha alcanzado el nivel del cuarto Hokage, dijo Hyuga Fuji con calma, pero combinado con el alcance visual del Byakugan, me da ciertas ventajas en la teletransportación de largo alcance. 2 usuarios del dios del trueno volador, uno de ellos del clan Hyuga, y el enemigo aún inconsciente. Jiraiya reflexionó un momento y asintió. De acuerdo, ya que están preparados, no diré nada más. Ahora eres el Hokage, así que como Jonin, simplemente seguiré tus órdenes. Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro mientras bromeaba. Dicho esto, me encantaría ver la reacción de Orochimaru. Era el que tenía más probabilidades de competir contigo por el título de Hokage. Apuesto a que ver las palabras cuarto Hokage detrás de ti despertaría sentimientos encontrados. Escuché del tercer Hokage que fue el retiro de Orochimaru Senpai de la competencia, lo que me permitió tomar el puesto sin problemas, dijo Minato sacudiendo la cabeza. Jiraiya hizo una pausa y se rascó la cabeza. ¿En serio? Orochimaru nunca me dijo eso. Al recordar cómo había alardeado de Minato delante de Orochimaru, Jiraiya recordó de repente la expresión tranquila de Orochimaru en ese momento. Frunció el ceño. ¿Podría ser que Orochimaru se estuviera burlando de él en secreto entonces? Incluso con su piel gruesa, Jiraiya no pudo evitar sentirse un poco avergonzado, sacudiendo la cabeza para disipar ese pensamiento incómodo. Jiraiya se volvió hacia Hyuga Fuji y dijo con un suspiro. La aldea está llena de talento ahora. Mirándolos a todos, siento que el tiempo para nosotros, los Sannin, está llegando a su fin. Hyuga Fuji negó con la cabeza. Aún me queda mucho por hacer para alcanzar tu nivel, Jiraiya Senpai. La fuerza de Jiraiya era indudable. Su batalla contra los 6 caminos del dolor, a pesar de carecer de información previa, fue notable. En una época anterior al desequilibrio total en la escala de poder, sus habilidades se encontraban entre las mejores del mundo ninja. Así es, Sensei. Aún eres joven y tengo mucho que aprender de ti. Minato rió levemente, poniendo fin a la conversación. Mirando el mapa sobre la mesa, dijo, hablemos de cómo lidiar con esos 2 Jinchuriki. ¿Qué piensas, Fuji? Después de que Jiraiya se fue, Minato se volvió hacia Hyuga Fuji, quien había permanecido en silencio durante toda la reunión, y suspiró. Somos solo nosotros 2. Como amigos, ¿no podrían compartir sus pensamientos? Minato había planeado originalmente aprovechar esta oportunidad para incluir a Hyuga Fuji en el círculo central de toma de decisiones de la aldea, pero este último no había ofrecido una sola sugerencia durante la reunión. Hyuga Fuji se señaló la frente. Ya hablé con Tsunade-sama. Aunque el asunto del sello del pájaro enjaulado se haya resuelto, no deberías mostrar abiertamente tus intenciones de involucrarme en la toma de decisiones. Minato se congeló por un momento, luego sonrió impotente. Entonces, ¿lo resolviste? ¿Fui demasiado obvio? Hyuga Fuji no respondió y continuó. Tu forma de pensar se ha desviado de la de un Hokage. Entre empoderar a un miembro fuerte de la rama Hyuga y ofender a la familia principal Hyuga, perdiendo el futuro apoyo de todo el clan Hyuga, deberías elegir lo último. Quizás tengas razón. Minato se quedó en silencio por un momento, luego dio una sonrisa brillante y sin nubes. Pero, somos camaradas. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados viendo a un camarada vivir tras una máscara falsa, sonriendo rara vez, y haciendo la vista gorda? No puedo.
Yo traeré el cambio. Tsunade-senpai ya sentó las bases para mí, y transformaré al clan Hyuga. Al ver la determinación inquebrantable de Minato, Hyuga Fuji suspiró. Lo entiendo. Pero hasta que el cambio ocurra, no me involucres en ciertas decisiones. Aunque muchos de los ideales y enfoques de Minato diferían de los suyos, Fuji respetaba sus convicciones y su carácter. Pero ya no es necesario que hagas ese cambio. A través de la visión otorgada por Hyuga Meihoku, Fuji observó a un cierto ninja del Edo Tensei sosteniendo un pergamino mientras se retiraba a un ataúd que apareció repentinamente. Dentro de ese pergamino, había 28 Byakugan pertenecientes a la familia principal Hyuga. A excepción de Yashi y su esposa, todos los Byakugan de la familia principal estaban allí. De acuerdo, asintió Minato con una sonrisa. Pero al menos déjanos hablar. ¿No te opondrás? ¿Qué opinas de esta guerra? Hyuga Fuji respondió. El tercer Mizukage ha apostado todo el futuro de Kirigakure en esto. Debe haber disensión interna. Los rumores por sí solos podrían debilitar su moral. Minato lo consideró. ¿Qué tal si difundimos que el tercer Mizukage está bajo Genjutsu? Incluso podríamos hacer que un ninja Hyuga lo diga abiertamente frente a la niebla, usando el Byakugan para confirmarlo. Sus acciones han sido poco racionales para un Kage. La compasión está reservada para los camaradas. Si puede reducir las bajas de la aldea, no hay necesidad de contenerse ante los enemigos. Mostrar misericordia al enemigo sería una traición al nombre del Hokage y a los ninjas de la aldea. Es factible. De hecho, no era solo factible. Si un ninja Hyuga con un Byakugan observara la mente del tercer Mizukage, descubriría que realmente estaba bajo el efecto del Genjutsu. ¿Has leído el guión? Fuji miró a Minato con extrañeza, sorprendido de que hubiera relacionado la situación con el Genjutsu. Continuó. Pero si hacemos eso, el tercer Mizukage no podrá actuar. Es mejor dejarlo como blanco de críticas. Yo me encargo, asintió Minato. Root tiene espías en Kirigakure que pueden ayudar con esto. Ahora que el propio Hokage había llegado al frente, el mando de las unidades recaía naturalmente en él. Anteriormente, Jiraiya se había colocado voluntariamente en una posición subordinada para facilitarle las cosas a Minato. Después de todo, el respeto al maestro era una buena tradición en Konoha. Si Jiraiya no renunciaba, a Minato le resultaría difícil darle órdenes. En cuanto a Root, el propio Danzo no quería que Konoha perdiera esta guerra, por lo que ya había prestado algunas de sus fuerzas a Minato. Con esa decisión tomada, Minato frunció el ceño, perdido en sus pensamientos. Al notar esto, Hyuga Fuji dejó de lado los honoríficos y preguntó directamente. ¿Tienes otras preocupaciones? Minato, ligeramente complacido por el cambio de tono de Fuji, no se contuvo. ¿Qué opinas de Root? O, más específicamente, ¿crees que es necesario que exista? La constante formalidad de Fuji siempre había hecho que Minato sintiera que había una distancia deliberada entre ellos. Hyuga Fuji entrecerró los ojos. ¿Planeas tomar medidas contra Danzo? No, es el tercero quien quiere despejarme el camino. Minato suspiró y miró hacia la puerta de la sala de mando. Su tono era complejo. Es probable que Konoha ya esté bajo el control de Danzo. Había asuntos que el tercer Hokage no le había ocultado. Después de todo, ahora, Minato era el Hokage. Capítulo 45. Paz, las raíces enterradas bajo tierra nunca disfrutarán de la luz del sol. Las acciones de Danzo no tienen sentido. Hyuga Fuji negó con la cabeza y dijo con calma. Si realmente estuvieras preocupado, no habrías venido a mí. Es cierto. Minato sonrió mientras se ponía de pie. Solo necesito ganar esta guerra con mis camaradas de la aldea. La condición para que los clanes ninja negociaran con el Hokage era que éste estuviera dispuesto a seguir sus reglas. Cuando un Hokage poderoso se negaba a hacerlo, los clanes no podían hacer nada para detenerlo. ¿El primer Hokage tenía perspicacia política? No, pero todos los clanes ninja tenían que seguir sus reglas. La ley eterna del mundo ninja sigue siendo la misma. El más fuerte reina supremo. Sí, los fuertes reinan supremos, bien. Antes de que las fuerzas ninja de la aldea se reúnan, primero eliminemos a las tropas de Kirigakure que acechan en los alrededores. Hyuga Fuji miró a la emocionada Kusina y suspiró, mirando a Kakashi Yuchi y Yakumaru cerca, como si preguntara, ¿somos la unidad de guardia del Hokage? ¿Qué sentido tiene que lo dejemos atrás y nos encarguemos de las misiones nosotros mismos? ¿Me lo preguntas? ¿A quién se supone que debo preguntarle? Uchiha Yakumaru puso los ojos en blanco e hizo un gesto hacia Kusina, luego hacia la sala de mando, comparando la altura con 2 dedos.
Kusina más alta, Minato más bajo. El significado era claro. Es obvio quién manda en la casa del Hokage. ¿Podemos siquiera resistirnos? ¿Es esta alguna versión alternativa del fuerte reinado supremo? Que el cuarto Hokage estuviera completamente bajo el control de su esposa no era algo que hubieran anticipado. Mientras tanto, Kakashi permanecía tranquilamente leyendo un pequeño libro como si estuviera completamente acostumbrado a la situación. Kusina-sensei simplemente está ansiosa por estirar las piernas después de permanecer en el pueblo durante tanto tiempo. ¿Qué estáis esperando todos? Kusina se había adelantado un poco. Al verlos a los tres aún allí con expresiones diferentes, se puso las manos en las caderas y sonrió dulcemente. ¿No siguen las órdenes del capitán? Ya lo aclaré con Minato. Vamos. Yuga Fuji negó con la cabeza, dejando un clon de sombra fuera de la sala de mando antes de seguirla. Al ver esto, Kakashi y Uchiha Yakumaru intercambiaron una mirada y siguieron su ejemplo. Como los refuerzos aún no llegaban, Minato necesitaba permanecer en el puesto de mando por ahora, retrasando el plan de lidiar con la unidad de bestias con cola. Después de todo, Orochimaru, quien estaba reuniendo información, aún no había regresado. Ciertos planes requerían información más detallada para proceder. Jiraiya, sin embargo, ya había ido al frente. Este campo de batalla es mucho más brutal que cuando estuve aquí antes. A una hora del puesto de mando, el Byakugan de Yuga Fuji reflejó el bosque circundante mientras pensaba para sí mismo. Manchas de sangre y herramientas ninja esparcidas cubrían el bosque. Algunos cadáveres aún no habían sido recuperados. Con la llegada de refuerzos de Kirigakure, la intensidad de las batallas había aumentado hasta tal punto que ciertas tareas ya no podían priorizarse. Después de avanzar un poco más sin encontrar enemigos, Kusina, al frente, les hizo una señal para que se detuvieran y descansaran un rato. Aunque todos ellos eran Jonin, la inteligencia sugería que Kirigakure ya había desplegado 7000 ninjas en el campo de batalla, y se esperaba que pronto llegaran otros 2000 para reforzarlos. Aunque muchos de ellos eran Genin y Chunin de bajo nivel, aún había muchos luchadores hábiles entre ellos. El escuadrón era fuerte, pero un descuido podía provocar que los rodearan mientras estaban fatigados, y las bajas serían inevitables. Kirigakure es una locura. No se había visto desplegar tantos ninjas desde el asedio del tercer Tsuchikage al tercer Raikage. ¿Cuánta fuerza defensiva le queda al país del agua? Uchiha Yakumaru tomó un sorbo de agua de su cantimplora y preguntó, desconcertado. Las 5 grandes naciones necesitan sus fuerzas ninja para defender la mayor parte de sus territorios. ¿Cómo accedió el daimyo del país del agua a que el Mizukage enviara tantas tropas a atacarnos? ¿De verdad cree que el Mizukage puede ganar? Bajo el sistema de una nación, una aldea, la mayor parte de la fuerza militar de una nación se concentraba en su aldea ninja. Si bien el daimyo controlaba algunas fuerzas, estas eran insignificantes comparadas con el poder de la aldea ninja. El país del agua es una nación insular aislada. Para atacarlos, habría que cruzar vastas extensiones de océano, algo que la mayoría de los ninjas no pueden hacer. Tendrían que viajar en barco, dijo Kusina, mirándolo con una sonrisa. Mientras controlen su costa, es muy difícil invadirla. ¿No estudiaste geografía? Lo sé, refunfuñó Yakumaru. Simplemente no entiendo por qué cada vez que hay una guerra shinobi, las demás aldeas atacan Konoha al ver alguna debilidad. ¿Por qué no atacar a las otras grandes naciones? Las defensas del país del agua deben estar al límite. Aunque no puedan conquistarlo, al menos podrían ganar algo. Hay poco que ganar allí. La Tierra del Fuego está en una posición excelente. Yuga Fuji, observando los alrededores con su Byakugan, dijo, la Tierra del Fuego limita con el mar al este y al sur, y está rodeada de naciones más pequeñas. Geográficamente, tiene una ubicación central y sirve como un importante centro de transporte y comercio. Además, gracias a su clima y terreno, produce una de las cosechas agrícolas más altas de todas las naciones. Atacar aquí, incluso traspasando las fronteras, puede generar importantes beneficios. Sin mencionar que el potencial bélico demostrado por Konoha siempre ha sido el más fuerte entre todas las grandes naciones. Si no lo suprimen, no podrán estar tranquilos. Uchiha Yakumaru guardó silencio. No desconocía estos hechos, pero no podía evitar preocuparse por las tendencias que representaban. 3 guerras shinobi, y Konoha siempre tuvo que enfrentarse a múltiples aldeas. ¿Qué pasaría si Konoha llegara a un punto en el que careciera de líderes capaces de cambiar el rumbo? El resultado parecía demasiado predecible. Destrucción. ¿No podríamos acabar con ellos de una vez por todas?
Seguimos ganando, pero no creo que Konoha obtenga ningún beneficio real. Yakumaru murmuró. El primer Hokage distribuyó todas las bestias con cola, y ahora las usan contra nosotros. Es una ingrata. La paz que anhelaba el primer Hokage ha sido destrozada por ellos. ¿Cuándo veremos por fin la paz verdadera? Nadie respondió. Yuga Fuji entrecerró los ojos y guardó silencio. La verdadera paz, tal cosa nunca existió. Mientras la gente viviera, mientras los deseos persistieran, el conflicto nunca cesaría. Ni siquiera el mundo del que provenía había alcanzado la paz. Las aterradoras armas que disuadían a las naciones de un conflicto directo simplemente las obligaban a competir por medios económicos, políticos y de otro tipo. Una guerra diferente. Muchos países seguían buscando esas armas, aun cuando la investigación sobre ellas estaba oficialmente prohibida. Al final, el poder que inspira miedo también incita a la codicia. Se estudió el poder de Ashirama. Se estudió el poder de los Uchiha. Todo gracias a la existencia de individuos como Madara Uchiha y Ashirama Senju, cuyo poder podía rivalizar con el de toda una gran aldea ninja. La gente les temía, pero si se les daba la oportunidad, todos querían ser como ellos. En el mundo ninja, lograr una paz duradera o eterna mediante la fuerza individual probablemente requeriría el poder de un supuesto dios Otsutsuki. De lo contrario, la paz impuesta por la fuerza se vería inevitablemente perturbada por un poder aún mayor. Incluso los Otsutsuki comunes y corrientes no eran suficientes. Varios ya habían sido derrotados o sellados por el mundo ninja en el futuro. El mundo ninja tenía la capacidad de contrarrestar a los Otsutsuki. Pero si uno abandonara la idea del poder individual y buscara una paz temporal, una paz sin guerra, una fuerza tan abrumadora no sería necesaria, Konoha, tal como estaba ahora, podría lograrlo. La expresión de Yuga Fuji cambió ligeramente. 1 kilómetro más adelante, he visto enemigos. Capítulo 46. Terumi Mei 2 están de pie en los árboles, dos escondidos entre el follaje. A juzgar por sus niveles de chakra, hay un Jonin entre ellos. No se ha detectado ningún ninja sensorial. No hemos sido expuestos. Después de recibir el informe de Yuga Fuji, Kushina tomó la delantera, cargando directamente hacia el frente. Los demás le siguieron de cerca. Bajo la mirada del Byakugan, las posiciones de los ninjas de Kirigakure quedaron al descubierto. Un Jonin, ¿por qué tanta cautela? En un destello de oro, el Jonin no duró más que unos segundos antes de que la feroz Kushina lo atara con sus cadenas de sellado adamantinas, estrellándolo contra el suelo y acabando con su vida. Los tres subordinados del Jonin presenciaron la muerte de su líder en un instante. Sin dudarlo un instante, se dispersaron en tres direcciones, cada uno con la esperanza de que Kushina no los persiguiera. Las 10. Yuga Fuji gritó dos direcciones antes de desaparecer para perseguir al más rápido. Kakashi, espada en mano, se lanzó hacia otro objetivo, mientras Yakumaru ya había formado sus sellos. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. El ninja de Kirigakure que huía fue envuelto por una enorme bola de fuego y su cadáver carbonizado se desplomó en el bosque. ¿Asesinado por una gran bola de fuego? Este tipo era solo un genin, ¿verdad? Yakumaru chasqueó la lengua, molesto. Una batalla completamente desigual. Derrotar a peces pequeños como este no fue divertido para la unidad de guardia del Hokage. Un Jonin, un Chunin, dos Genin. Yuga Fuji regresó, arrastrando a un Chunin de Kirigakure aún con vida y lanzándoselo a Yakumaru. Usa Genjutsu para interrogarlo. Deberíamos poder obtener información sobre esta zona. Yakumaru le dio a Fuji una mirada de sorpresa antes de llevar a cabo la tarea en silencio. Esto es experiencia, ¿verdad? En el campo de batalla de Kirigakure, Yuga Fuji claramente había trabajado con miembros del clan Uchiha muchas veces. Aunque mataban sin dudarlo, Fuji, al ver a Uchiha en el grupo, había dejado a un prisionero deliberadamente. Kushina parpadeó, mirando al Jonin que había matado y luego al Genin que Kakashi y Yakumaru habían abatido. Fingiendo que no pasaba nada, asintió. Fuji es muy meticuloso. Definitivamente no es su culpa si los superaban en número. Mientras tanto, Kakashi se frotaba el ojo izquierdo, su mirada se posaba en el Chunin bajo el genjutsu de Yakumaru, sus pensamientos eran ilegibles. El comandante de esta zona es Lord Yagura. Entre los Jonin están Ozuki y Terumi Mei. Terumi Mei, Yagura. Repitiendo los nombres, Yakumaru acabó con la vida del Chunin con un kunai. Recuerdo que ambos son Jonin de élite de Kirigakure, ¿verdad? Correcto, y Yagura tiene una sólida reputación en Kirigakure. Probablemente sea el próximo Mizukage, dijo Yuga Fuji en voz baja.
Yagura, Suenan como oponentes dignos, dijo Yakumaru con una sonrisa. Está bien, limpien y continuemos con la misión. Al darse cuenta de que el Chunin había proporcionado información útil, Kushina, sintiéndose un poco culpable por matar al Jonin enemigo directamente, tosió levemente y ordenó a Kakashi y Yakumaru que avanzaran, reduciendo deliberadamente su propio ritmo para retroceder con Hyuga Fuji. Una vez que Kakashi y Yakumaru estuvieron lo suficientemente adelante, Kushina habló. Si más adelante nos encontramos con más enemigos, denme sus sugerencias de antemano. Has sido instructor de Jonin, ¿verdad? Comprender las habilidades de tu equipo y visualizar situaciones en las que pueden destacar es una habilidad básica. Al notar las líneas oscuras que se formaban en la frente de Kushina y la forma en que su chakra se encendía, Hyuga Fuji se detuvo a mitad de la oración, con una leve contracción en la comisura de su boca. Entendido. Probablemente solo dijo que había sido instructora Jonin. En realidad no cumplía con el estándar promedio. Kushina, al ver que Fuji se quedaba en silencio, hizo un leve puchero. Ella había servido como instructora Jonin, pero con Anbu vigilándola constantemente, ¿cuándo habría tenido el tiempo o la mentalidad para descubrir todo eso? Su hábito habitual era simplemente eliminar enemigos ella misma. Hoy fue muy emocionante porque no había ningún Anbu vigilándola. Por primera vez en más de una década. Con Hyuga Fuji y los demás en acción, las fuerzas de Kirigakure en la zona menguaron rápidamente. Al notar algo extraño, dos equipos de Kirigakure finalmente se cruzaron con ellos. 6 ninjas adelante, todos Jonin. Uno es un ninja sensorial y se dirigen hacia nosotros. Hyuga Fuji aceleró de repente, colocándose frente al grupo. ¿Un escuadrón de élite, Sonrió Yakumaru. Parece que por fin tendremos una pelea de verdad. Déjame dos a mí. Ignorándolo, Hyuga Fuji se volvió hacia Kushina. La ninja líder es Terumi Mei. Posee 2 Kekkei Genkai, elemento lava y elemento hierba. Ambos son extremadamente poderosos ofensivamente. Mientras hablaba, aparecieron en su mano unos cuantos kunais especialmente elaborados y los lanzó en varias direcciones. Déjamela a mí, dijo Kushina con una sonrisa. Su cuerpo irradiaba una luz dorada. Con ninjas sensoriales a ambos lados, la distancia entre ellos se redujo rápidamente. 1 kilómetro significaba poco para shinobi tan hábiles. Se encontraron en un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando Fuji terminó de explicar, el enemigo estaba a solo 300 metros de distancia, y ambos lados podían verse. Cabello rojo, ese chakra abrumador, y ninja Hyuga Uchiha a su lado. Las pupilas de Terumi Mei se contrajeron mientras observaba al grupo que se acercaba. ¿El clan Uzumaki? ¿El Jinchuriki de 9 colas? Con expresión seria, le dijo a un ninja que estaba a su lado. Dispara la señal de socorro inmediatamente. Su subordinado no lo dudó y lanzó la bengala de señales sin demora. ¡Qué cauteloso! Tendremos que terminar con esto rápido. Kushina frunció el ceño cuando unas cadenas emergieron de su espalda y atacaron a los ninjas enemigos. Se habían aventurado demasiado. No había refuerzos. Aunque el dios del trueno volador de Hyuga Fuji podía servir de red de seguridad, no necesitaban refuerzos. Pero este era su primer encuentro con un objetivo importante. Debían aprovechar la oportunidad. Las cadenas de sellado de adamantina del clan Uzumaki. Saltando hacia atrás, la expresión de Terumi Mei se volvió cada vez más sombría. Un Jinchuriki de las 9 colas, la bestia con cola más fuerte. ¿Cuántas rondas podría durar contra semejante oponente con su fuerza actual? Liberación de ebullición. Técnica de niebla experta. Sin pensarlo 2 veces, Terumi Mei recuperó la compostura rápidamente. Una niebla ácida y blanca brotó de su boca, extendiéndose hacia afuera. Los demás ninjas de Kirigakure se apresuraron a distanciarse, mientras Kushina se quedó un momento gracias al poder de la bestia con cola. Sin embargo, se retiró rápidamente del área envuelta por la niebla ácida, con una expresión más seria. En ese breve instante, la capa dorada de chakra que la rodeaba comenzó a corroerse. Quedarse allí más tiempo habría dañado su cuerpo. La niebla ácida poseía propiedades corrosivas increíblemente potentes. Después de una rápida mirada en esa dirección, Hyuga Fuji cambió su atención a los otros 5 Jonin. Terumi Mei, que aún no estaba en su mejor momento, tenía pocas posibilidades contra Kushina, quien estaba en su mejor momento. No había necesidad de preocuparse por ella. Elimínenlos rápido. No tenemos mucho tiempo. Al escuchar esto, Yakumaru se abstuvo de sus bromas habituales sobre dividir enemigos y en su lugar desenrolló un pergamino, revelando shuriken y kunai conectados por cables. Kakashi activó el Sharingan en su ojo izquierdo. ¿Ja?
¿Sacarnos? Solo ustedes, mocosos. Las palabras del orador se interrumpieron cuando su cuerpo se congeló y luego se desplomó sin vida. Los 4 Jonin restantes de Kirigakure, al ver a Yuga Fuji de pie detrás de su camarada caído, se retiraron con incredulidad. Yuga Fuji recogió silenciosamente el kunai del dios del trueno volador del suelo antes de desaparecer nuevamente. En encuentros tan inesperados, era difícil colocar trampas efectivas, pero el dios del trueno volador lo compensó. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 47. ¿Crees que el Mizukage todavía está cuerdo? Cuando el último Jonin cayó ante el Raikiri de Kakashi, el equipo de Elite Mist fue completamente aniquilado. Solo quedaba Terumi Mei, fuertemente atada por las cadenas de adamantina de Kushina. Sus manos estaban inmovilizadas, impidiéndole formar sellos, y los miró con resentimiento. Técnica de sellado, ignorando su mirada penetrante, Kushina formó sellos con las manos. Mediante una técnica de sellado, bloqueó la capacidad de Mei para acumular chakra antes de retraer las cadenas de adamantina. Al ver esto, Yuga Fuji observó los árboles circundantes, destruidos en la batalla. Acumulando chakra en las yemas de sus dedos, dio un paso adelante y usó su técnica de puño suave para bloquear sus puntos de chakra. Es mejor agregar un par de capas adicionales de seguro. Yakumaru, prepárale un genjutsu. Ya sabes a qué me refiero. Los ojos de Uchiha Yakumaru se iluminaron al activar su Sharingan de 3 Tomoe y mirar fijamente a Mei. Mientras Kushina la observaba, explicó. Le he implantado una sugestión. Si intenta suicidarse, caerá inmediatamente en un genjutsu. Kushina miró la expresión oscura y ceñuda de Mei, le dio una palmadita en el hombro y dijo con una sonrisa. No te preocupes. Si ni siquiera puedes liberarte de mi técnica de sellado, no necesitas preocuparte por las técnicas de los demás. Sintiéndose completamente incapaz de reunir chakra, el rostro de Mei permaneció frío. Los genios de Konoha nunca dejan de impresionar, ¿verdad? Miró a los 3 jóvenes shinobi frente a ella. Eran de su misma edad o incluso más jóvenes, pero habían eliminado fácilmente a sus 5 compañeros Jonin. Sin embargo, ya se había preparado mentalmente para el hecho de que aquellos que podrían acompañar a un Jinchuriki como Kushina no serían comunes. La decisión de Konoha de enviarte aquí fue una declaración de guerra contra nosotros. Si tu tercer Mizukage no se hubiera vuelto loco, esta guerra habría terminado hace mucho tiempo. Kushina puso los ojos en blanco, cargó a Mei sobre su hombro y comenzó a guiar al grupo de regreso. Ya basta de hablar. Puedes hablar de esto con Minato cuando regresemos. Seguro que conoces mucha información sobre Kirigakure. Los shinobis poderosos como Terumi Mei solían maldecirse para encriptar cierta información. Los interrogatorios con genjutsu puro solían dar pocos resultados, así que era mejor entregarla a los especialistas del clan Yamanaka. A Mei se le encogió el corazón. Consideró usar uno de sus métodos ocultos para suicidarse, pero al recordar lo que acababa de decir el chico Uchiha, reprimió el pensamiento con fuerza y volvió la mirada hacia Yuga Fuji. Aunque la abrumadora presión de Kushina le había impedido ver la batalla con sus compañeros, su breve contacto con este joven había dejado la más profunda impresión. El clan Hyuga entendían bien al clan Uchiha, y este chico parecía experto en aprovechar las habilidades de sus compañeros. Comparado con Kushina, parecía más el líder del equipo. ¿Pero por qué nunca había oído hablar de él? Ya que estás en el campo de batalla, supongo que eres de la rama familiar Hyuga. He oído que el clan Hyuga ha alterado el sello del pájaro enjaulado. Aunque no capturamos a ningún miembro de la familia principal, ¿están tan paranoicos? Parece que de verdad pretenden esclavizarte durante generaciones. Bofetada. Kushina le dio una bofetada a Mei, con expresión sombría. Cállate. Fuji no es una esclava. Minato cambiará el clan Hyuga. Uchiha Yakumaru, cuyo Sharingan acababa de desactivarse, lo reactivó instintivamente y miró a Mei con hostilidad. Pero al notar que Fuji lo observaba, apartó la mirada rápidamente, murmurando. Eres un oponente al que respeto. Un simple prisionero no tiene derecho a insultarte. Fuji asintió. Gracias. Los labios de Yakumaru se habían curvado en una leve sonrisa cuando las siguientes palabras de Fuji la borraron. Pero no caería en un intento de provocación tan evidente por parte del enemigo. Fuji continuó con calma. Es una usuaria dual de Kekkei Genkai, enviada al campo de batalla como carne de cañón por su aldea, y ahora está tratando de provocarme. Ciertamente es leal. La mirada de Mei se agudizó. Ignorando el dolor intenso en su rostro, respondió con frialdad. ¿A quién llamas carne de cañón? Obviamente, tú.
Yakumaru se recuperó de su breve enfado y se sumó. A tu Mizukage claramente no le importan sus vidas. Konoha ha estado luchando contra 3 aldeas simultáneamente y no ha perdido terreno. ¿De verdad crees que Kirigakure puede ganar sola? Seguro que no eres tan ingenua. No es ingenua. Solo se aferra a una fantasía, sin querer afrontar la realidad. Fuji negó con la cabeza. Mei miró fijamente a Fuji y Yakumaru, grabando sus rostros en la memoria. En voz baja, declaró. Kirigakure ganará. El viaje de regreso se sumió en el silencio. Nadie volvió a hablar hasta, hay una emboscada en Kirigakure más adelante. Un gran número de ellos, probablemente atraídos por la bengala que envió antes. Los ojos de Fuji brillaron. Se giró hacia el grupo y dijo, usaré al dios del trueno volador para enviarlos de vuelta. De acuerdo. Kusina asintió. Miró a Mei, cuya expresión se había suavizado un poco antes de endurecerse de nuevo debido al empeoramiento de la situación. Con una sonrisa, dijo, a diferencia de ti, solo nos aventuramos tan lejos porque teníamos una red de seguridad. Pero Mei miraba fijamente a Fuji, sorprendida al darse cuenta de que otro usuario del dios del trueno volador había aparecido en el mundo shinobi. Con tan solo 15 años, aún sentía reverencia por las figuras más ilustres del mundo shinobi. A diferencia de los arrogantes 7 espadachines ninja, albergaba un temor genuino hacia individuos poderosos como el cuarto Hokage, quien podía alterar el curso de la guerra por sí solo. Esta vez, fue la única de su grupo que sobrevivió. Si no lograba entregar esta información, Kirigakure podría sufrir más pérdidas. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar una manera de dejar un mensaje, Fuji la teletransportó con la técnica del dios del trueno volador. Después de asegurarse de que todo su equipo fuera enviado sano y salvo, Fuji dejó atrás un clon de sombra antes de teletransportarse de regreso al centro de comando. Momentos después, su clon de sombra miró hacia la derecha. Este es nuestro primer encuentro, ¿no es así, Yagura-dono? Sí, nuestro primero. Yagura, con cara de niño, salió de detrás de un árbol. Su expresión era serena mientras miraba fijamente al clon de sombra de Fuji. Pero creo que, esta no es la primera vez que trabajamos juntos. Fuji asintió con la cabeza sin comprometerse. Aún tengo que agradecerte la ayuda durante la emboscada a la familia principal Hyuga. Así que de verdad fuiste tú. El tono de Yagura se ensombreció. Mis subordinados consiguieron información sobre la familia principal Hyuga antes de morir e incluso dejaron una advertencia. Ya presentía que algo no iba bien. Como resultado, la emboscada fracasó. No solo perdimos a varios shinobi, sino que Kirigakure también fue incriminada con falsas acusaciones. ¿Todo fue obra tuya? No hace falta ser tan duro. Ninguno de tus subordinados fue enviado a la misión, ¿verdad? Fuji rió suavemente. Yagura entrecerró los ojos. De hecho, sabiendo que la información era sospechosa, no envió a su propia gente. Simplemente cumplió con su deber al notificar al tercer Mizukage. Lo que sucediera después estaba fuera de su control. Dejaste información en el lugar donde derrotaste a Terumi Mei solo para regodearte sobre cómo has estado jugando con Kirigakure todo este tiempo. ¿Cómo es posible? Fuji sonrió y negó con la cabeza. Mirando fijamente la expresión tranquila de Yagura, preguntó en voz baja. ¿Crees que el actual tercer Mizukage sigue cuerdo? La expresión de Yagura cambió. Miró fijamente el Byakugan de Fuji y preguntó. ¿Qué sabes? No mucho. ¿Pero qué estás dispuesto a intercambiar? Capítulo 48. La evaluación del tercer Hokage, parte 1, señor Yagura, no hay rastro de la Jonin Terumi Mei cerca. Se sospecha que Konoha la capturó viva. Unos minutos después, 2 shinobi aparecieron ante Yagura, arrodillados sobre una rodilla mientras informaban. Regresa al campamento. Yagura miró en silencio el lugar donde el clon de sombra de Hyuga Fuji había desaparecido, luego se giró y comenzó a regresar al campamento. Los 2 shinobi intercambiaron miradas, asumiendo que Yagura estaba de mal humor por la pérdida del excepcionalmente talentoso Jonin, Terumi Mei. Sin pensarlo 2 veces, se pusieron de pie y lo siguieron. Esa tarde, en el campamento, Uchiha Yakumaru se acercó a Hyuga Fuji con 2 pescados a la parrilla en la mano. Le entregó uno a Fuji antes de sentarse a su lado. ¿En qué piensas? ¿Sigues dándole vueltas a lo que dijo ese ninja de la niebla? Con tu fuerza y estatus actuales, las restricciones de la familia principal Hyuga no son más que una broma. La familia principal no tiene nada que ver conmigo. Estoy pensando en otra cosa. Hyuga Fuji le dio un mordisco al pescado y frunció el ceño ligeramente. ¿Qué le pusiste? ¿Por qué está tan dulce?
Añadiendo azúcar sabe mejor. Yakumaru sacó con indiferencia un pequeño recipiente de condimento, espolvoreó más azúcar sobre su propio pescado y le dio un mordisco. Hablando con la boca llena, dijo, ¿no te gustan los dulces? Hay demasiado. A pesar de esto, Fuji no desperdició la comida y se terminó el pescado. Solo entonces preguntó, antes mencionaste que querías la paz. ¿Qué opinas de enviar niños al campo de batalla? Mientras hablaba, su mirada se dirigió hacia el bosque a lo lejos, donde Uchiha Fugaku estaba entrenando a un niño pequeño. ¿El hijo del líder del clan? Se llama Itachi, ¿verdad? Yakumaru siguió la mirada de Fuji, sorprendido. Solo tiene 4 o 5 años, y el líder del clan lo trajo al campo de batalla. Fuji respondió, escuché que ya ha pasado algún tiempo. Es un poco pronto. A su edad, ir al campo de batalla es una prueba de su resiliencia mental. Yakumaru se encogió de hombros, acostumbrado a estas cosas. Pero también es una continuación de las tradiciones de la era de los reinos combatientes. Comparado con los kunai y las etiquetas explosivas, un niño de un clan shinobi es mucho más peligroso. Nadie lo perdonaría solo por ser joven. Muchos clanes shinobi han sido aniquilados a lo largo de la historia. Si un enemigo tiene la capacidad, no perdonará a nadie, ni siquiera a un niño. Adaptarse tempranamente a las duras realidades del campo de batalla les ayuda a crecer más rápido. ¿No es lo mismo con los estudiantes de la academia? Empiezan a aprender a matar desde pequeños. Tras unas cuantas misiones comunes tras graduarse, empiezan a asumir tareas que requieren luchar y matar. La mirada de Yakumaru se distrajo al ver a Itachi entrenar incansablemente. Al principio, los instructores Chunin solo aceptan misiones no combativas con sus equipos Genin. Es una forma de evaluar si los Genin recién graduados tienen la mentalidad fría y distante necesaria para ser shinobi. Si no pueden con la lucha ni con la matanza, dejar de ser shinobi también es una opción. Pero una vez que alguien elige el camino shinobi, no hay vuelta atrás. Si han empezado a aprender ninjutsu y se han identificado como shinobi, entonces esta es simplemente la progresión natural. Así que es una inevitabilidad. El repentino comentario de Fuji sacó a Yakumaru de su estupor. Confundido, preguntó, ¿qué quieres decir? Los shinobi transmiten sus métodos de matar a la siguiente generación. Naturalmente, su enfoque para resolver problemas también se centra en matar. Si quieren recursos o comida, usan la fuerza. Si buscan venganza, matan. Ante un problema difícil de resolver, sus hábitos arraigados los llevan a priorizar el combate como solución. Los movimientos de Yakumaru se congelaron. Miró fijamente los ojos pálidos de Fuji, como si algo importante hubiera cruzado por su mente, pero no pudiera comprenderlo. Fuji, sin embargo, ya se había levantado y se dirigía al núcleo del campamento de Konoha. El Hokage quería reunirme con él a las 8. Hablamos luego. Yakumaru lo vio irse, luego volvió su mirada hacia Itachi, su expresión nublada por la preocupación. Los shinobi transmiten métodos de matar a la siguiente generación. Al entrar a la sala de mando, Fuji no encontró al cuarto Hokage como esperaba, sino que se encontró con el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Parecía que había llegado al frente. La expresión de Fuji permaneció inalterada al hacer una reverencia. Señor tercero. Estás aquí. Siéntate. Hiruzen señaló el asiento frente a él. Después de que Fuji se sentara, el tercer Hokage fue directo al grano. Minato quiere usar esta guerra para fortalecer tu reputación y confiarte un puesto. Te tiene en alta estima, así que me gustaría evaluar tus habilidades yo mismo. Dicho esto, sacó un archivo y lo colocó sobre la mesa. Echa un vistazo a su contenido y comparte tus ideas. Fuji tomó el archivo y lo hojeó lentamente. Ya conocía la mayor parte de la información que contenía. Los únicos sonidos en la habitación eran el crujido de los papeles y el tercer Hokage fumando su pipa. Después de que Fuji dejó el archivo, Hiruzen preguntó, ¿qué piensas? Sarutobi Masaki es tu hombre. La mano de Hiruzen, que sostenía la pipa, se detuvo un momento. Miró el rostro sereno de Fuji y sonrió levemente. Eres astuto. El comentario parecía transmitir más que una simple afirmación. Hiruzen continuó con una sonrisa. Fue alguien a quien coloqué al lado de Koaremura al principio de mi mandato. En aquel entonces, era un líder elegido en tiempos de crisis. Los clanes shinobi no me reconocían del todo, así que necesitaba el apoyo de los clanes que respaldaban a mis dos viejos amigos. En ese momento, los clanes detrás de ellos aún eran débiles y tenían poca influencia en la política de Konoha, así que le pedí a Masaki que los ayudara a crecer.
Pero al final, mis dos viejos amigos se aliaron completamente con los clanes Shinobi, y Masaki naturalmente también los siguió. No mintió ni una sola vez. Comprendió que, como Fuji podía discernir la afiliación de Masaki, mentir sería inútil. Sin embargo, lo que no sabían es que Masaki siempre me ha sido leal. ¿Cómo lo supiste? Sus acciones. ¿Sus acciones? Fuji respondió rotundamente. Obligó a Tsunade a salir de la aldea. La expresión de Hiruzen cambió sutilmente. Tras un instante de reflexión, negó con la cabeza con impotencia. Masaki se precipitó demasiado. Tsunade tenía una importancia política única en Konoha. Incluso ahora, dada la situación actual, si decidiera derrocar al cuarto Hokage y asumir el cargo ella misma, muchos de los clanes Shinobi que antes se oponían a ella la apoyarían sin pudor, ayudándola a ascender al puesto sin dudarlo. En el peor de los casos, podrían encontrar un chivo expiatorio que cargue con la culpa, mientras el clan se beneficiaba al alinearse con Tsunade. El daimyo también le apoyaría plenamente, dados sus lazos familiares, alguien como ella jamás debería haber podido abandonar Konoha. Si decidía apoyar al cuarto Hokage, los esfuerzos de Danzo por derrocarlo encontrarían una resistencia aún mayor. Un anciano como Hiruzen, experimentado en luchas políticas durante décadas, no podría pasar por alto tales implicaciones. Pero Hiruzen comprendía el razonamiento de Masaki. Mantener a Tsunade en la aldea podría haber provocado un caos interno en Konoha. Era mejor dejarla ir que arriesgarse a semejante desenlace. No es solo eso. Para que puedas controlar la situación de Konoha a distancia, la infiltración es más efectiva que la confrontación. Esta información también la proporcionó el anciano Masaki, ¿no es así? Fuji dejó el archivo. Es demasiado detallado, como si hubiera vivido la mayoría de los acontecimientos personalmente. A menos que la fuente esté en el centro de estos incidentes, parte de esta información debería haber estado fuera de su alcance. Esa es una de las razones por las que fue expuesto. Con esta información, cualquiera podría llegar a la misma conclusión. Hiruzen rió entre dientes, sacudiendo la cabeza con diversión. Si Minato oye esto, podría frustrarse un poco. Capítulo 49. La evaluación del tercer Hokage, parte 2. ¿Sabes cuál fue la primera reacción de Minato cuando vio esta información? El tercer Hokage rió torpemente. ¿En serio? Me preguntó si usé la técnica del telescopio para espiarlos. Supongo que la impresión que le dejé fue demasiado profunda. No explicó para qué servía la técnica del telescopio. Su nombre solo bastaba para revelar sus aplicaciones bastante cuestionables. Yuga Fuji permaneció en silencio por un momento antes de responder. Al cuarto Hokage simplemente le falta un poco de experiencia. O quizás no era solo experiencia. A veces, al interactuar con el cuarto Hokage, Fuji no podía evitar sentir que había algo un poco ingenuo en él. Casi como un cabeza hueca natural. Así es. Aunque es ingenioso, no nació en un clan shinobi. La educación que recibió durante su infancia se limitó a habilidades ninja básicas. Incluso cuando Jiraiya se convirtió en su maestro, no le enseñó sobre estos temas. En ese momento, Hiruzen Sarutobi se puso serio mientras miraba a Yuga Fuji. Por eso necesita un consejero de confianza. Comentarios modestos como estos podrían tomarse a la ligera. Después de todo, ¿cuánta gente habría adivinado que Sarutobi Masaki era su hombre? Si fuera tan fácil de descubrir, los asuntos de Konoha no habrían permanecido firmemente bajo su control durante todos estos años. Yuga Fuji no siguió esa línea de conversación. En cambio, echó un vistazo a la información sobre la mesa. La mención del Jinchuriki de 9 colas en el informe del anciano Masaki probablemente tenía la intención de presionarte para que dieras una respuesta, ¿no? Incluir relatos tan detallados de cómo manipuló a los dos asesores en un informe a su superior fue una clara señal de la preocupación de Sarutobi Masaki sobre el asunto. ¿El 9 colas, eh? Hiruzen dio unas caladas más a su pipa, exhalando una densa nube de humo antes de responder con resignación. La respuesta que busca no la puedo dar yo. Fuji respondió. Este es un problema inevitable en el desarrollo de Konoha. Desde el momento en que el asesino B de la nube oculta se convirtió en el Jinchuriki perfecto del 8 colas, debiste considerar este problema. Me gustaría saber tu opinión. Hiruzen frunció el ceño y suspiró. No he podido llegar a una conclusión adecuada. Las bestias de cola son inteligentes y emotivas. Lady Mito me dijo una vez que mantener a las 9 colas selladas dentro del Jinchuriki de Konoha solo conducirá a 2 resultados. Primero, el 9 colas se reconciliará con uno de sus Jinchuriki y continuará transmitiéndose dentro de Konoha.
En segundo lugar, su odio hacia Konoha seguirá acumulándose, lo que eventualmente resultará en su escape y la destrucción de la aldea. Hiruzen hizo una pausa antes de continuar. Dejando de lado el último escenario, centrémonos en el primero. Es un problema irresoluble y precisamente lo que preocupa a Masaki. La inteligencia de las bestias de cola es comparable a la de los humanos. Si el 9 colas acepta a un ninja específico, Konoha perdería la capacidad de ejercer mucho control sobre él. Esto haría imposible que Konoha produjera otro Jinchuriki perfecto en el futuro. Y esto nos lleva a otra cuestión. La sucesión de Jinchuriki sería entonces decidida por el primer Jinchuriki perfecto, ya que los 9 colas solo elegirían a sus descendientes o a alguien mutuamente aceptable tanto para los Jinchuriki como para la bestia. Al igual que Killer Bee de Eden Cloud. Si la nube oculta quisiera seleccionar al siguiente Jinchuriki sin consultar a Killer Bee y al 8 colas, ¿estarían de acuerdo estos últimos? Si intentaran un sellado forzado, podrían olvidarse de crear otro Jinchuriki perfecto como Killer Bee y considerando que el 9 colas es la bestia con cola más poderosa, su anfitrión ideal sería alguien del clan Uzumaki. Si esto continúa durante generaciones, Konoha podría eventualmente producir un ninja incontrolable, o incluso un clan shinobi entero. Hiruzen negó con la cabeza. Quiero descartar esto como una preocupación innecesaria. Después de todo, el 9 colas ni siquiera ha reconocido a Kushina. Pero como solo hay dos posibles resultados, no me extraña que Masaki esté tan preocupado. En ese caso, ¿por qué no considerar un método de utilización más eficiente? Hiruzen se congeló. Yuga Fuji explicó. Desde la creación de los Jinchuriki hasta ahora, solo han pasado unas pocas décadas. ¿Por qué asumir que esta es la mejor manera de aprovechar el poder de las bestias con cola? Si una bestia de cola reconoce a un ninja de Konoha, ¿por qué no tratarlo como aliado? ¿Por qué no liberarlo por completo? Las bestias de cola no tienen ningún interés en inmiscuirse en nuestros asuntos políticos. Hiruzen se quedó en silencio. Disculpe mi atrevimiento, dijo Fuji en voz baja. Pero creo que los viejos métodos no son inmutables. Hiruzen hizo un gesto de desdén con la mano, con una mirada compleja. Está bien. Lo que dijiste tiene sentido. Konoha necesitaba nuevas voces. Las viejas costumbres no siempre eran correctas, y era hora de que su generación diera un paso atrás. A veces, el cambio era necesario. Pero este asunto no es algo de lo que debamos preocuparnos ahora. Ya que descubriste que Masaki es mi hombre, también debes tener una idea de lo que Danzo está planeando, ¿no? La decisión de la aldea de la niebla de movilizar tales fuerzas huele a desesperación. Probablemente pretenda aprovecharse de la situación. Yuga Fuji expuso tranquilamente su análisis. Dadas las circunstancias actuales, la aldea de la niebla o Konoha deben hacer concesiones para poner fin a la guerra. La naturaleza del cuarto Hokage no le permitirá ceder, ni puede hacerlo. Si lo hace, obligará a Minato a asumir la responsabilidad de los sacrificios de los shinobi. Pero si la aldea de la niebla cede, las pérdidas de Konoha seguirán siendo significativas, lo que dejará muchas oportunidades para la crítica. Afirmaciones sobre la juventud del Hokage, malas decisiones de mando, no faltarán las críticas. El tercer Hokage asintió en señal de acuerdo. Esta había sido una de las principales razones por las que había dudado en pasarle el título de Hokage a Minato. A medida que la guerra llegaba a su fin, los sacrificios hechos por los shinobi de Konoha y las pérdidas sufridas por el país del fuego inevitablemente exigirían que alguien asumiera la culpa. Después de todo, será difícil exigir a las demás naciones reparaciones de guerra suficientes para satisfacer al daimyo. Los ojos de Fuji se entrecerraron ligeramente. Hiruzen dejó escapar un suspiro. De hecho, el mayor problema fue el daimyo del país del fuego. Durante la Gran Guerra Ninja, los shinobi de las aldeas solían centrarse únicamente en sus propias bajas, sin considerar casi nunca las pérdidas de su nación. Pocos pensaban en los recursos que el daimyo había proporcionado para sostener el esfuerzo bélico de Konoha. Bajo el sistema de un país, una aldea, Konoha sirvió como fuerza militar del país del fuego. Durante la guerra, las armas, los alimentos y otros suministros necesarios para la batalla fueron proporcionados por el país del fuego. Sin ese apoyo, Konoha se habría derrumbado hace mucho tiempo bajo su propio peso. Pero ahora, después de gastar tanto dinero para ganar una guerra, si las pérdidas no podían recuperarse, ¿cómo podría estar satisfecho el daimyo? En última instancia, la Tierra del Fuego fue gobernada por el daimyo. En ese momento, dimitir sería la solución más conveniente para el Hokage. De lo contrario, ofender al daimyo haría casi imposible su futuro gobierno.
Además, Minato también tendría que lidiar con la presión de los clanes shinobi. Con el apoyo del daimyo, estos clanes se volverían aún más audaces. Lo que el cuarto Hokage debe hacer es ganar esta guerra de la manera más limpia y decisiva posible. La imposibilidad de obtener reparaciones de guerra de otras naciones se debió a la incapacidad de Konoha para obligarlas a ceder. ¿Pero podría Konoha lograrlo ahora? El tercer Hokage, el cuarto Hokage, Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, Kushina, en ese momento, ¿qué otra aldea tenía tantos shinobi poderosos? El mundo ninja estaba gobernado, en última instancia, por la fuerza. El tercer Hokage sonrió satisfecho. Minato no se equivocó de persona. El puesto de consejero del Hokage te sienta de maravilla. Yuga Fuji sostuvo su mirada, sus pálidos ojos carecían de emoción. Sin raíz, parece que la responsabilidad recaerá primero en Orochimaru. Como se esperaba. Capítulo 50. Todo por el beneficio de alguien más. Después de conversar con el tercer Hokage por un rato más, Yuga Fuji miró las sombras en la sala de mando antes de levantarse para irse. Sensei, ¿qué piensa de él? Una voz suave y siniestra surgió de la esquina después de que Fuji se hubiera ido por algún tiempo. Hiruzen Sarutobi miró a Orochimaru, quien emergió de las sombras, y esbozó una sonrisa compleja. No esperaba que te interesaran estos asuntos. Al fin y al cabo, me concierne, dijo Orochimaru, lamiéndose los labios. Planeas entregarme a Root, ¿verdad? No lo había considerado antes, porque eras demasiado cercano a Danzo. Fue mi error. No debí haberte dejado ir a Root desde el principio. La expresión de Hiruzen era conflictiva, aunque una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero me alegra que, cuando Konoha más lo necesitaba, te hicieras a un lado voluntariamente y dejaras que Minato asumiera el puesto de Hokage. Después de esta guerra, dejando de lado a Koharemura, Danzo no tendrá más remedio que renunciar a su puesto como asesor del Hokage. Ya no se le puede confiar la gestión de Root. Originalmente, había considerado a Shikaku para el puesto de asesor del Hokage. El clan Nara siempre ha sido un estratega brillante, y aparte de aquellos que Shikaku no pudo evitar que Danzo arrastrara a la raíz, el clan Nara se ha mantenido prácticamente al margen de este lío. Sin embargo, ser un comandante Jonin es prácticamente una tradición para ellos. Sumado a la sugerencia de Minato, elegir a Yuga Fuji también es una opción viable. Es solo que, aquí, el tono de Hiruzen se volvió pesado. El enraizamiento no es una opción. Combinar el rol de asesor del Hokage con el mando de una fuerza independiente, Danzo ya nos ha mostrado los peligros de ese acuerdo. ¿Y no fue su indulgencia la que permitió que las cosas llegaran a este punto? Orochimaru lo notó para sus adentros, pero se lo guardó para sí, simplemente sonriendo. ¿Y crees que entregármelo es mejor idea? Ya pasaste tiempo en raíz, lo que te hace más adecuado que Danzo. Además, el título de consejero del Hokage puede parecer impresionante, pero solo tiene verdadero poder si el Hokage está dispuesto a delegar. En otras palabras, el puesto requiere a alguien en quien el Hokage confíe plenamente. Yuga Fuji forma parte del pelotón de guardias del Hokage. Su idoneidad para el puesto es incuestionable. Hiruzen murmuró para sí mismo. Konoha necesita aire fresco. Minato, Yuga Fuji, tú, Sannin, es hora de que los veteranos nos retiremos. El impacto de aquella carta fue mayor del que había imaginado. Orochimaru entrecerró los ojos levemente y preguntó con su voz ronca. ¿Esa carta que te envié en aquel entonces, la que hablaba de traer aire fresco a Konoha, a quien te recordó? Los movimientos de Hiruzen se endurecieron. ¿A quién le recordaba? Su mente repitió el contenido de esa carta. Había recomendado a Minato para el puesto de Hokage, enumerando naturalmente sus puntos fuertes. Amable y afable, un luchador individual excepcional y muy confiable entre los shinobi civiles, ¿a quien le recordaba? Konoha tuvo una vez un shinobi muy parecido a Minato. Igual de hábil en golpes rápidos y precisos. Igual de gentil y amable. Igual de confiable para los shinobi civiles. Cuando Minato estaba junto a Kakashi, esa sensación familiar había sido sofocante. Era él, colmillo blanco de Konoha. Hiruzen instintivamente no quería pensar en ello, pero al ver los ojos de Orochimaru, supo que no podía evitarlo. No quise llevar a Sakumo a la muerte. Danzo solo quería dañar su reputación. Ninguno de nosotros pensó jamás que se quitaría la vida. Aún tenía un hijo de 5 años que cuidar, y a Kakashi que criar. ¿Por qué elegiría un camino tan extremo? El tercer Hokage, previamente sereno, ahora jugueteaba con su pipa, con la mirada perdida. No queríamos que muriera. Al ver esto, un rastro de lástima brilló en los ojos de Orochimaru. La culpa era una espada.
La muerte de Sakumo había sido un catalizador importante para la tercera gran guerra ninja. A medida que la guerra se prolongaba, Hiruzen debe haberse preguntado repetidamente qué tan diferentes habrían sido las cosas si Sakumo hubiera vivido. Y cuando Minato, un shinobi que recordaba tanto a Sakumo, apareció ante él, todo pareció encajar. Últimamente me he estado preguntando, ¿qué hubiera pasado si hubiera nombrado a Sakumo Hokage? Era tan inexperto como Minato, tan dependiente de la reputación sin mucho respaldo de los clanes shinobi. Pero si hubiera decidido ayudarlo a forjar un camino, ¿las cosas estarían mejor ahora? Hiruzen miró hacia la puerta de la sala de mando como si estuviera mirando a alguien. No sabía mucho de administración. Podría haberle enseñado. No tenía apoyo. Podría habérselo dado. Sakumo era tan amable. Él y Minato habrían trabajado bien juntos. Así, podría haber conseguido aún más apoyo. El puesto de Hokage, ¿quién puede decir que alguien no es apartamento a menos que se haya sentado en ese puesto? En su mente, Hiruzen pudo ver a Sakumo con la túnica del Hokage, flanqueado por Minato, Jiraiya, Kakashi, Tsunade, Yuga Fuji y otros. La visión era tan radiante que cerró los ojos. Si hubiera vivido, Kakashi no se habría visto dividido entre sus compañeros y su misión. Habría crecido mucho más rápido. La aparición de un segundo colmillo blanco en Konoha habría sido inevitable. Si hubiera vivido, muchos en Konoha no habrían muerto. Después de todo, era el colmillo blanco que mantenía despierta a la aldea de la arena por la noche. Ya cometí un error. No puedo permitirme cometer otro. Hiruzen abrió los ojos y repitió esas palabras, su mirada nublada se fijó en Orochimaru. La muerte de Sakumo, Danzo, yo y los dos consejeros fuimos culpables. Pero los clanes shinobi son igual de culpables. Avivaron las llamas y se quedaron de brazos cruzados, observando lo que ocurría. Para ninjas como Sakumo y Minato, de origen civil, los clanes son sus mayores oponentes. La última vez, dudé. Esta vez, actuaré yo mismo. ¿Crees que estoy tomando la decisión correcta esta vez? Debería, ¿no? Orochimaru miró a los ojos algo perdidos de Hiruzen pero permaneció en silencio. Quizás, para un viejo Hokage como tú, esto sea lo mejor que hayas hecho jamás. Pero al mismo tiempo, te has convertido en una espada para Yuga Fuji, cortando cada obstáculo en su camino hacia el poder. En el campo de batalla de la niebla, Fuji había orquestado eventos para obligarte a llamar a Tsunade y resolver el problema del sello del pájaro enjaulado, evitando que Danzo lo explotara. Obtuvo su ascenso a Jonin, entró en el círculo íntimo de Minato como miembro del pelotón de la Guardia Hokage y agravó las tensiones entre el Hokage y los clanes shinobi. Te obligó a afrontar estas contradicciones directamente. Los clanes temían a Minato porque su ascenso fue apoyado por clanes de linaje, Yuga y Uchiha. Los clanes de linaje, con su poder incomparable y habilidades irreemplazables, los convertían en una amenaza mucho mayor que otros clanes shinobi. El ascenso de Minato amenazaba con dejar atrás a quienes no lo apoyaban, y dificultaría aún más la supresión de los Hyuga y los Uchiha en el futuro. Las antiguas alianzas de clanes que una vez fomentaste se han fracturado completamente por el ascenso de Minato, y ahora estás obligado a eliminar su influencia para evitar conflictos internos. Mientras tanto, Fuji, bajo el pretexto de estos acontecimientos, casi ha conseguido la abolición de la foca enjaulada. Un miembro de la rama familiar de los Hyuga, que nunca debería haber ascendido a los escalones superiores de Konoha, ahora solo necesita reforzar su reputación para tomar el puesto de asesor del Hokage. Y la aldea de la niebla ya le ha brindado la oportunidad perfecta para hacerlo. Danzo fue tu espada, blandida para encender el descontento de los clanes. Tú, a su vez, te has convertido en la espada de Fuji, eliminando todo obstáculo a su ascenso. Orochimaru se lamentó en silencio. Me vino a la mente una frase. Todo para el beneficio de alguien más. A medida que allana el camino para Minato, recortando la influencia de los antiguos clanes, ¿qué tipo de poder obtendrá Fuji con la confianza de Minato? Incluso sin Root, Minato impediría que Fuji formara su propia fuerza. Con las habilidades de Fuji, quien controlará verdaderamente Konoha en el futuro está lejos de ser seguro. Fuji, has elegido una posición muy especial para ti para velar por la paz que Minato imagina. Pero, ¿eso es realmente todo lo que quieres? Yuga Fuji salió de la sala de mando, mirando el cielo que se iluminaba. Bajo el sistema de un país, una aldea, el daimyo no tenía voz ni voto en la política de Konoha. Konoha, como fuerza militar del país del fuego, funcionaba más como mercenarios, aceptando misiones de otras naciones sin necesidad de la aprobación del daimyo. La principal fuente de ingresos de la aldea provenía de las misiones, no del comercio, y esto creó una relación precaria.
El daimyo era el sustento económico de Konoha, pero carecía del poder para contrarrestar militarmente a la aldea. Una relación distorsionada y absurdamente simbiótica. La máxima autoridad en la Tierra del Fuego, el daimyo, no controlaba la fuerza militar de su propia nación, y en su lugar dependía de medidas blandas como el apalancamiento financiero. Un gobierno eficiente debería poseer cohesión y unidad, pero este sistema no tenía ninguna de esas características. Peor aún, el enorme potencial del chakra, un recurso con aplicaciones mucho más allá de la guerra, fue monopolizado por ninjas, samuráis y monjes, y la mayor parte se desperdició en violencia, en asesinatos y en guerras. ¿Cuántos habitantes tenía Konoha? ¿Cuántos residían en el Templo del Fuego? ¿Y cuántos más poblaban la Tierra del Fuego en su conjunto? Si el conocimiento del chakra fuera universal, si cada ciudadano pudiera aprender a usarlo, el potencial de guerra y la base general de la Tierra del Fuego crecerían exponencialmente. Pero el daimyo no se atrevió a difundirlo. A él le faltaban los medios para controlar tal poder, y lo mismo le ocurría al Hokage. Las viejas costumbres no eran intrínsecamente correctas. Esto aplicaba a los Jinchuriki, a los clanes shinobi, y también al propio sistema de un país y una aldea. Mientras Hyuga Fuji permanecía bajo el cielo del amanecer, con la pálida luz reflejándose en sus ojos impasibles, pensó para sí mismo, si este sistema no se puede arreglar, entonces tal vez haya que revocarlo. En otro lugar, en el campamento de Konoha, Uchiha Yakumaru observó desde la distancia cómo Hyuga Fuji salía de la sala de mando. Suspiró profundamente. Pensando en algo, Yakumaru giró la cabeza y vio a Kusina acercándose. Su brillante cabello rojo se mecía ligeramente tras ella. Tenía los brazos cruzados, con una expresión curiosa pero cautelosa. Me pregunto qué le pasa por la cabeza a ese tipo, murmuró Yakumaru, señalando a Fuji. Siempre está tan tranquilo, como si nada en el mundo pudiera con él. Kusina miró a Fuji, que se alejaba, y sonrió. Es así. Es como Minato en ese sentido. Ambos se guardan todo para sí. A veces es frustrante, ¿verdad? Yakumaru resopló. Frustrante, por decirlo de alguna manera. Pero no lo compares con el cuarto. Minato es muy sincero, aunque lo diga en silencio. Fuji, nunca sé qué busca realmente. Quizás por eso Minato confía tanto en él, dijo Kusina tras pensarlo un momento. Es firme. Confiable. El tipo de persona en quien puedes apoyarte cuando las cosas se ponen difíciles. Yakumaru no respondió, con la mirada fija en Fuji. Después de un rato, murmuró, casi para sí mismo. Confiable, claro. Pero a la gente como él, los que siempre van un paso por delante, es a quienes hay que vigilar con más atención. Kusina ladeó la cabeza. ¿No confías en él? No se trata de confiar, dijo Yakumaru negando con la cabeza. Se trata de saber dónde están las piezas en el tablero, y Fuji es una pieza que no sé cómo colocar. La expresión de Kusina se suavizó. Minato confía en él. Y yo confío en Minato. Es exactamente por eso que estoy preocupado, murmuró Yakumaru en voz baja. Mientras tanto, en un tranquilo rincón del campamento de Konoha, Hyuga Fuji se encontraba solo, mirando el lejano horizonte donde los primeros rayos del sol atravesaban el bosque. Las fuerzas de la aldea de la niebla se estaban reuniendo. La guerra se acercaba a su clímax. Para muchos, este fue el principio del fin. Para Fuji, fue simplemente el siguiente paso.